Vamos a iniciar nuestra lección. El título de esta lección es 3 beneficios de conocer la Biblia. Mire, hay muchos beneficios en conocer la palabra de Dios, pero el énfasis de estos beneficios los vamos a ver en esta porción de las Escrituras, lo que es Salmo 119, del 97 hasta el 104. Usted ve que el 97 en su Biblia aparece la palabra, o una palabra que dice mem, que en verdad es una letra del alfabeto hebreo, y se divide la Biblia en 24 secciones, Salmo 119 se divide en 24 secciones, cada uno de su alfabeto. Y este pasaje aquí va a hablar de 3 beneficios de conocer la palabra de Dios. Mire, los que conocemos la Biblia, nos hemos dado cuenta de su valor y hemos llegado a ir hasta amar la Biblia. Salmo 119, 97 dice así de esta manera: oh, cuánto amo yo, ¿qué dice ahí? Tu ley, todo el día es ella mi meditación. Una pregunta que le hago: ¿ama usted la Biblia? Ama la palabra de Dios. ¿Qué es amar la Biblia? Mire, la Biblia debe ser una prioridad en la vida del cristiano. Debe leerla. Nos dio Dios jotas y tildes, letras para leer. Algunos dicen, ¿por qué no hay imágenes? Porque Dios no quiso darnos imágenes, nos dio letras para leer. Y Dios quiere que usted la lea. Mire, 76 veces la Biblia enfatiza que debe ser leída. 2 veces enfatiza que debe ser estudiada o escudriñada. Y la mejor manera de estudiar la Biblia es leyendo la Biblia. Y una vez enfatiza la lectura de escribirla, y era para los reyes. Y si usted nunca ha escrito la Biblia, sería un gran ejercicio para usted. Usted va a retener más de lo que dice la palabra de Dios. Pero usted también tiene que aprender a meditar en la Biblia. Es pensar, reflejar en lo que dice la palabra de Dios. Mira ahí en su bosquejo, Salmo 1:2. Dice así la palabra de Dios: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es una práctica, una disciplina espiritual muy importante, meditar en lo que dice la Biblia. Y yo siempre uso el ejemplo de cuando estaba yo citando a mi esposa, estábamos conociendo y nos escribíamos cartitas. ¿Sí te acuerdas, hermano casado, cuando se escribían? ¿Ya no se escriben? ¿Ya? Pero es importante que siga ese amor en su vida. Pero me acuerdo cuando ella me escribía una carta y la leía y me decía cosas sencillas, nada profundo, no hablaba cosas que no, sino simplemente: hoy pensé en ti y estoy orando por ti. Yo leía esa cartita y la guardaba y la volvía a sacar. Era la misma carta y la volví a leer. ¿Qué querrá decirme con eso? ¿Habrá algo ahí, algo detrás de pensé en ti? ¿Significa que nada más está pensando en mí, o cómo está esa cosa, ¿no? Y lo guardaba y lo sacaba otra vez y decía, y lo empezaba lo olía, ¿verdad? Porque le echaban perfume y todo. Pero uno hasta lo ingería, memorizaba. Ahora, ¿se acuerda? Cuando empezaron los textos, mi esposa y yo nos mandábamos textos, pero nuestro teléfono solamente retenía 10. Hoy en día usted puede tener todos los textos, fotos. Yo tengo ahorita, desde que tengo el iPhone, lo conseguí en el 2017, desde esa fecha tengo todos los textos, todas las fotos que me han mandado, todo está registrado. Pero en aquel tiempo nada más había una capacidad de 10. Entonces cuando me mandaba un texto que decía buenos días, estoy orando por ti, yo lo guardaba. Luego mi hermano me mandaba un texto, luego lo borraba. Pero eso lo retenía para poder meditar, reflejar. Y de esa misma manera el Señor nos ama y nos dio una palabra, su palabra. Usted debe meditar en ella. ¿Qué querrá el Señor decirme? ¿Qué es lo que el Señor me está enseñando? Pero no solamente usted debe leerla, meditar en ella, debe ponerla en obra. Dice Salmo 119, 47, ahí en su Biblia. Dice así la Biblia en el versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Dios quiere que usted ponga en obra sus mandamientos porque usted ama al Señor y ama su palabra. Ahora mire, usted debe reconocer el gran valor de las Escrituras. Salmo 119 dice ahí en versículo 127, y en su bosquejo dice: por eso he amado tus mandamientos más que ¿qué cosa? Que el oro, y más que el oro muy puro. El oro es valioso. Obviamente usted y yo ya no usamos oro para hacer compras. Tenemos billetes. Y muchos aman el billete. Ven algo verde tirado y piensan, ¿será un billete? Pero dice la Biblia que uno debe valorar más la Biblia que las ganancias terrenales, que los tesoros terrenales.
En Salmo 119, 72 se lo leo yo: mejor es tu ley de tu boca que millares de oro y plata. Mire, Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué dice ahí? La verdad. Debe valorar la Biblia porque es la verdad absoluta. Ahora, para nosotros, quizás los que ya hemos madurado, reconocemos la autoridad de la Biblia, pero hay un gran ataque en contra de la verdad en las mentes de nuestros hijos, en sus escuelas, en los medios, en la televisión, quizás en sus amigos, donde ya la verdad no es determinada por lo que dice la Biblia. La verdad es determinada por lo que uno siente. Oh, yo siento esto, yo siento aquello. ¿Cómo qué? ¿Qué cosa? La realidad de que Dios existe, la realidad de que el Señor nos hizo varón y hembra, la realidad que el matrimonio fue establecido por Dios, la realidad del pecado, la realidad de la eternidad. La Biblia es la verdad. Y Salmo 119, 129 nos dice la Biblia que es maravillosa. Dice, maravillosos son, ¿qué cosa? Tus testimonios, por tanto, lo ha guardado mi alma. Ahora mire, ¿qué? Vemos ya los beneficios, vemos aquí el gran valor de la Biblia, ¿no? Es más valioso que el oro, es maravillosa, es la verdad. Pero mire, es asombroso saber que la mayoría, escuche, la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. La mayoría de los creyentes o los que profesan ser hijos de Dios, profesan creer que la Biblia es la verdad, no la lean. No se interesan por leerla. No se interesan por buscar la respuesta a sus problemas en la Biblia. No se interesan por saber o conocer la voluntad de Dios para ponerla en obra. Otros dependen hasta de libros extrabíblicos cuando pueden ir directamente a la Biblia. Qué bueno que nuestro Dios nos dio su palabra. Hay personas en todo el mundo, dicen que hay más de 500 grupos que tienen un dialecto diferente al nuestro, que no tienen Biblia en su lenguaje. Qué pena y qué tristeza es que nosotros tenemos la Biblia no solamente en nuestro lenguaje, en audiolibro, lo tenemos de toda forma. La Biblia hasta ha sido imprenta para la gente que no puede ni ver el braille. Qué bendición es tener un ejemplar de la Biblia. Pero ¿lee usted la Biblia? Quizás hoy le quiero yo convencer de unos beneficios de conocer la Biblia. Quizás esto le va a impulsar a buscar más la palabra de Dios. Veamos entonces 3 beneficios de conocer la Biblia. El primer beneficio es que la Biblia nos da sabiduría. La Biblia nos da sabiduría. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría? Dice así Salmo 119, 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ahora, en cada uno de esos beneficios, el escritor hace un contraste. Aquí dice que es más sabio que sus enemigos, porque el enemigo de David obviamente no conocía la Biblia y dependía del conocimiento terrenal o la sabiduría terrenal. Mire, pero el cristiano necesita sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Los niños necesitan sabiduría, los jóvenes necesitan sabiduría. Yo creo que un joven puede vivir santamente para Dios porque Dios le ha dado la facultad de ser sabio, de ser sabia. Escribió un libro entero sobre la sabiduría y no importa si el muchacho tiene sus 12, 13 años, puede ser sabio. No hay tal cosa que en esa juventud él no entiende, deja que haga su vida. No, Dios quiere que él sea un joven sabio y que tome decisiones sabias, porque en ese pequeño lapso de tiempo que tiene de los 12 de su adolescencia le han llamado, ahí es donde muchos jóvenes echan a perder sus vidas por falta de sabiduría. Ahora mire, después de que el joven aprendió a ser sabio en su juventud, viene su siguiente etapa. Y esta etapa es de conocer a una persona para casarse y tener un matrimonio. Y la Biblia dice que los hombres debemos aprender a vivir con ellas sabiamente. ¿Ve qué difícil es vivir con otra persona, no? Ahora, no estoy hablando que las mujeres o los hombres, no es una competencia. Simplemente vivir con una persona es una batalla. O sea, yo tenía compañeros en la iglesia que eran mis buenos amigos, pero cuando compartimos un cuarto en el dormitorio del colegio bíblico, ahí empezaron las luchas. Lo que yo pensaba que él era o yo viceversa no era así. Y es lo mismo cuando uno empieza a conocer y tratar a una muchacha, uno ve el mejor comportamiento. Pero cuando nos casamos, ahí es donde la mujer se da cuenta, ese es un flojo.
Este me maltrata la primera vez que el hombre le habla ásperamente. Tenemos que aprender a vivir sabiamente. Necesitamos sabiduría ahora como esposos. Necesitamos sabiduría después cuando vienen los hijos. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Cómo les vamos a enseñar? Y no sé si usted ha tenido el tiempo o ha determinado sentarse con su esposa y hablar. Y digo, los muchachos que son solteros, que no se han casado, presten atención porque usted debe determinar antes de que usted se case cómo usted va a criar a sus hijos, de acuerdo a la Biblia o de acuerdo a los impulsos del mundo. Después somos padres, tenemos ahora ministerios, yo necesito sabiduría como pastor, cómo yo voy a guiar una iglesia, cómo voy a ministrar la iglesia, cómo voy a pastorear. Y usted va a tener ministerios en su vida, usted simplemente va a estar cambiando de una etapa a otra etapa, la cual siempre va a requerir más y nueva sabiduría. Como abuelos también. Escriba letra A, la sabiduría es tener conocimiento. La sabiduría comienza con el conocimiento. El conocimiento de lo que dice la Biblia. Es conocer la voluntad de Dios y de pronto tener el discernimiento para hacerlo. Colosenses 1, 9 al 10, unos pasajes que más me encanta sobre este asunto de tener un conocimiento bíblico, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, note esto, del conocimiento de su voluntad en toda, ¿qué dice ahí? Sabiduría. Después dice, e inteligencia espiritual. Mire, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios quiere que seamos llenos de su conocimiento en toda sabiduría. Ahora mira, la sabiduría viene de Dios. Escriba ahí, por favor. La sabiduría viene de Dios. Quiero enfatizar la primera frase en Salmo 119, 98. Dice así en su Biblia, me has hecho más sabio. ¿Quién le hizo sabio a David? Dios. ¿La sabiduría viene de quién? De Dios. Viene solamente de Dios. Proverbios 2:6 dice ahí, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Note que estas tres palabras siempre van juntas en las Escrituras, lo que es sabiduría, conocimiento y inteligencia. Ahora, yo quiero que mis hijas sean inteligentes y que tengan cierto conocimiento de la vida. Es obvio que ellas necesitan estudio, leer, conocer sobre la ciencia, matemática. Pero hay un error cuando nosotros los padres damos un énfasis en la inteligencia terrenal por encima de la inteligencia espiritual. Donde queremos que nuestros hijos se superen y saquen buenas calificaciones en los estudios de sus escuelas. Y no estoy diciendo que eso es malo, pero eso debe ser secundario. Lo primordial es que tengan inteligencia espiritual, que conozcan la Biblia, que conozcan lo que Dios dice. Y la manera de tenerlo dice de tu boca. Hay otro pasaje en 2 Timoteo 3 que dice la Biblia que Dios nos dio su palabra por inspiración, por su soplo. O sea que la sabiduría viene por la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 66, enséñame buen sentido y sabiduría. Porque mire, existe la sabiduría terrenal. La sabiduría de los enemigos de David era una sabiduría humana, una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:15 dice así, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, dice ahí, diabólica. Cualquier consejo que vaya en contra de las Escrituras es, dice ahí, terrenal, animal y diabólico. Cualquier cosa que contradiga la Biblia, la sabiduría bíblica es lo mejor. Por ejemplo, en la crianza de los hijos, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero ¿cómo se instruye al niño en su camino? Tenemos que nosotros darle lo que necesita el niño, según la Biblia. Necesita autoridad, necesita amor, necesita instrucción, pero también necesita disciplina. Es un ejemplo muy sencillo que muchos hoy no quieren dar a sus hijos. No, ay, a mi hijo no le voy a hacer nada a mi hijo, pobrecito, se quebra. Es como una olla de barro. Nuestros hijos son muy especial para nosotros, pero ellos deben ser entrenados, deben ser instruidos. Y para eso toma tiempo y toma sabiduría y toma repetición. ¿Cuántas veces, mi amor, le hemos dicho a las niñas que hagan lo mismo? Lo mismo y lo mismo. Otra vez, pero así es, se requiere paciencia y sabiduría para tratar con los hijos. Y me acuerdo de mi mamá y mi papá, cómo me decían a mí, otra vez, ya está hasta el colmo, me decía mi mamá. Pero eso es una lucha constante y necesitamos sabiduría.
Yo creo que es muy sencillo criar a los hijos cuando son pequeños, pero cuando son adolescentes, ahí empieza una lucha diferente. Señor, dame sabiduría. Tengo unos amigos ya mayores que tienen hijos grandes y yo les hago muchas preguntas. Ellos han sido pastores por muchos años y algunos ya tienen sus hijos ya grandes, unos están creciendo. Ya les digo, ¿y qué haces? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo haces eso? Cosas sencillas como encontré a mi hijo en el internet haciendo búsquedas pues, que no eran muy buenas. ¿Qué hace un padre ahí en ese momento? Imagínense, ¿qué hacemos? Necesitamos sabiduría. Y dice la Biblia en Santiago, si uno tiene necesidad de sabiduría, pídale a Dios. La sabiduría viene en las Escrituras, pero también, Señor, dame sabiduría ahorita. Tengo que tomar esta decisión, tengo que guiar a mi hijo. La sabiduría es importante porque nos enseña a temer a Dios. Proverbios 9:10 dice así, el temor de Jehová, mire, es el principio ¿de qué? De la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí aparece otra vez sabiduría, conocimiento, inteligencia. Eso es lo que la Biblia nos va a dar, una inteligencia espiritual. Salmo 14:16 nos dice que la sabiduría nos ayuda a apartarnos del mal. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea que él cae en el mal. Necesitamos sabiduría. Yo le digo a usted, le digo empezando desde los jóvenes, usted necesita sabiduría para saber cómo decir no a los pecadores que vienen a tratar de sanzoquearte. No consientas, dice la palabra de Dios. Necesitas sabiduría cuando vas a cortejar y conocer a un hombre o una mujer para ver si es la posibilidad que va a ser tu pareja, tu esposo, tu esposa. Necesitas sabiduría para discernir. Y nosotros que somos esposos necesitamos sabiduría para vivir sabiamente con ellas. Y necesitamos sabiduría para llevarnos bien, para tratar los asuntos familiares. ¿Cuánto necesitamos sabiduría? Y usted dice, yo no tengo mucha sabiduría. Tiene que ir a la fuente de la sabiduría. Vaya a la palabra de Dios. Ese es un gran beneficio. Por eso quiero animarle. 3 beneficios que vamos a ver hoy. El primer beneficio es, la Biblia nos da sabiduría. En segundo lugar, la Biblia nos da entendimiento. Ahora, aquí la diferencia, la sabiduría y el entendimiento, es que el entendimiento es la facultad ahora de comprender, captar, conocer una cosa. Salmo 119, vea lo que dice el versículo 99 al 100. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos más que mis enseñadores. Aquí ahora David está haciendo un contraste entre los ancianos, una persona ya de edad, los viejos, dice ahí. Ahora se supone en los tiempos de David que los que eran ya de edad tenían mucho conocimiento, tenían mucho entendimiento. Pero David dice, yo tengo más entendimiento que ellos. Yo creo que no lo dice en forma orgullosa. Simplemente quizás él observaba la vida de ellos. El contraste es que ellos no tenían entendimiento bíblico. En otras palabras, la edad o el tiempo que usted sea parte de una iglesia no le hace una persona entendida. A veces creemos, yo ya tengo 10 años, 15 años en la iglesia, pero no tenemos entendimiento y se ve en nuestra forma de vivir. Mira, aquí quiero demostrar el proceso. El conocimiento es saber lo que dice la Biblia. Sabiduría es aplicar ese conocimiento a su vida. Pero el entendimiento es tener el entendimiento pleno. ¿Por qué? Porque mire, le voy a dar el ejemplo de un niño. A un niño le dices, bueno, tienes que leer la Biblia. Dice, ok. Yo me acuerdo siendo un joven, me sentaba mi mamá y dice, ponte a leer la Biblia. Yo leía, cuando no entendía algo, siempre la interrumpía. ¿Qué es gacela? ¿Saben qué es una gacela, no? ¿Qué es una cierva? ¿Por qué dice cierva aquí? Y son animales, ¿no? ¿Y qué es calcañar? Entonces siempre tenía el pretexto que yo no entendía ciertas cosas. Pero me enseñaban, me decían, eso es lo que dice la Biblia. Entonces Dios nos dio cierta sabiduría para saber, aceptar, bueno, esto es lo que me enseñaron y lo voy a aplicar a mi vida. Pero en verdad no fue una convicción personal, sino que era la convicción de mi papá, la convicción de mi iglesia. El entendimiento es cuando usted ya lo aplica personalmente. Esta es mi convicción personal.
El ejemplo que vemos es en Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Note que ahí no estaban sus padres, ahí no estaba el sacerdote, ahí no había quien le presionara. Era un joven de 17, 18 años, estaba libre para vivir su vida como que él quería, pero él había propuesto en su corazón, él estaba convencido, tenía el entendimiento pleno que lo que él le estaban ofreciendo era contrario a las Escrituras. Eso es lo que significa el entendimiento. Cuando usted ya completamente lo entiende y no solamente sigue la corriente. Mire lo que dice ahí en Efesios 4:18. Hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido. Dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo dice ahí? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea que hay personas que antes de conocer a Cristo, está hablando, teníamos el entendimiento entenebrecido, no podíamos comprender las cosas espirituales. Y cuando usted llega a las cosas de Dios, hay muchas cosas que usted no va a comprender todavía. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene de malo? Y a veces nosotros vemos la vida de diferentes ángulos que aún usted no ha llegado a vivirla. Hay ciertas cosas que no son pecaminosas en sí, pero del hecho, dice la Biblia, que yo puedo hacer que otro tropiece, ya se convierte en pecado. Entonces, por eso usted debe tener ese entendimiento que va a llegar con el conocimiento de la Biblia. Aquí David está diciendo que él tiene más, él sobresalió que aquellos, porque el hombre se puede desviar, el hombre se puede corromper. O sea, que no dependa del hombre usted dependa de lo que dice la Biblia. Escriba letra A ahí, el entendimiento viene de Dios. El entendimiento viene de Dios. Volvemos a lo mismo, los beneficios de conocer la Biblia. Dice ahí el versículo Salmo 119, 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame, ¿qué dice ahí? Entendimiento, pero ¿conforme a qué? A tu palabra. Salmo 119, 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. O sea que la Biblia nos da entendimiento y Dios nos da entendimiento para entender la Biblia. Dice la Biblia, hay una oración que dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. O sea que el Señor le va a dar entendimiento, pero necesitamos entendimiento para entender el entendimiento. Pero usted no va a tener entendimiento a lo menos que la Biblia. Mire, yo le animo que usted siga viniendo a la iglesia, que escuche predicación, va a entender muchas cosas. Pero no es suficiente para su vida espiritual porque usted vive 7 días a la semana, no vive nada más el domingo. Y usted necesita adquirir conocimiento de Dios. Y hay cosas que quizás no va a querer compartir con uno. Y quizás hay cosas que yo no voy a comprender de usted. Yo siempre haré lo mejor para ayudarle, estar ahí para usted. Pero el que le va a dar el mejor entendimiento siempre es el Señor. 2 Timoteo 2:7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. ¿En qué? En todo. Considera lo que te dice ahí, lo que te digo, es las Escrituras, pero que el Señor te dé el entendimiento. Porque usted diría, bueno, en mi iglesia hacen esto. No, que el Señor te dé el entendimiento. No es que el pastor dice aquello, es que nosotros ya hemos entendido muchas cosas. Y le doy el ejemplo, cuando yo era un niño yo no entendía muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo me siente al lado de una muchacha? Ese era mi pensamiento. ¿Hay algo de malo en ello? Digo, técnicamente pues no, pero no proveáis para los deseos de la carne. Eso es otro asunto, ¿verdad? Ahí le dice, absteneos de toda especie de mal. Ese es otro punto. Cuando la gente me va a ver el testimonio de mi vida, que estoy yo sentado a un lado de una muchacha, aunque no es mi esposa. Si me estoy explicando, hay muchos principios de por qué entonces nos guía a no hacer cosas, pero yo no lo entendía. Hay algunos que quizás todavía no entienden lo que acabo de mencionar. Lea más la Biblia, mi hermano, para que Dios le dé entendimiento. Nos da ejemplos la Biblia para darnos más entendimiento. Por ejemplo, David fue un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, pero un día él se confió que él tenía su reino bien organizado. Cuando todos los reyes iban a la batalla, ¿qué hizo él? Usted diría, pues ¿qué tiene de malo que se quede a descansar? A cabo Joab se carga. David ya ha luchado por muchos años, él ha sido fiel. Mire cómo estableció el reino de Dios, cómo ha sido engrandecido el nombre de Dios. Pero Dios dijo, no, eso no estuvo bien. Dice la Biblia que de pronto él andaba de ocioso levantándose cuando caía el sol. Ya son las 7 de la tarde, levantándose a esa hora. Y luego en vez de andar haciendo lo que debería andar, aún asuntos espirituales, quizás debería estar revisando el reino, escribiendo la Biblia, se fue al terrado de su casa.
a ver qué hallaba. Como aquel antes no había Face, no había Internet, ese era su Internet de él. A ver, más anda de chismoso mirando ahí. Y entre esa ocasión, miren, no fue su intención. ¿Sí me estoy explicando? No fue la intención caer y ver a una mujer hermosa bañándose. Ahora, yo pienso que esta mujer tuvo culpa, porque esta mujer era parte de los valientes de David. David se rodeó cerca de gente que era cercana a él, pero a él le ganó en ese momento su lascivia. Era ocioso, estaba en el lugar equivocado, y Satanás ahí le incitó. Él podía aún escapar la tentación, pero él alimentó más bien la tentación. Fue a preguntar por ella. ¿Sí me estoy explicando? Todo empezó por tomar un día de descanso. Un día que diga usted, hoy no voy a ir al culto. Ahí empieza todo. Hoy no voy a leer la Biblia. Necesito un break. No, mire, en la vida no hay break. Le digo esto, escuche esto. No estoy diciendo que un día que puede ir vacación, sí, está bien. No, debe hacerlo. Pero a unos que a veces toman vacación vienen a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que no hay vacación de caminar con Dios. Usted puede ir, visitar a su familia, vamos a un parque de atracción, pero todos los días usted tiene que caminar con Dios. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando Dios, y Dios sabe, el día, por eso mire, necesitamos entendimiento para entender cómo puede uno caer o cómo uno puede desviarse. Letra B, el entendimiento nos da gracia. ¿Qué es la gracia? Es Dios actuando de parte del hombre. Es una manera muy sencilla de entender la palabra gracia. Dios actuando de parte del hombre. ¿Somos salvos? Por gracia. Significa que nuestra salvación es Dios actuando a favor del hombre para salvarlo. El hombre no puede hacer nada para salvarse, por lo tanto Dios nos da su gracia. Pero en la vida diaria, cotidiana, necesitamos también su gracia, que Dios actúe de nuestra parte, que Él nos fortalezca, que Él nos bendiga, que Él nos abre puertas. Cuando usted tiene entendimiento, entonces usted va a alcanzar esa gracia para su vida diaria. Proverbios 13:15 dice así, el buen entendimiento, ¿qué da? Da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Ahora, entonces vemos que lo opuesto de la gracia, cuando usted no obtiene el favor de Dios o la ayuda de Dios, el otro contraste es que estoy yo desviándome y no tengo el entendimiento que Dios quiere que haga, entonces voy a actuar de una manera insensata, dice la Biblia. ¿Hasta cuándo, insensatos, amaréis la simpleza y aborreceréis el entendimiento? Mire Proverbios 14:29. Cuando usted no es guiado por el entendimiento bíblico, usted es impulsado por sus emociones. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces vemos que el que tiene grande entendimiento es tardo ¿para qué? Para airarse. ¿Sabe qué le falta a veces a mis hijas que le molesta a la otra hermana? Se molestan por cualquier cosa, me está mirando. Ahí se enojan. ¿Qué te está haciendo? Me está mirando. ¿Y qué tiene mal que te mire? Pues no quiero que me mire. O sea, no le está haciendo malas caras, nada más está mirando. Yo me acuerdo, yo hacía eso también. Especialmente a mis hermanos menores, para molestarlos, más los miraba. O hacía un ruido. No, hombre, pero ¿sabes qué falta? Falta de entendimiento. ¿Qué es ese entendimiento? Decir, ¿sabes qué? No vale la pena, no es gran cosa. Nada más me está mirando, no va a pasar nada. Ahora mire, eso lo podemos aplicar en el matrimonio. Nos hace falta entendimiento porque nos enojamos por cualquier cosa a veces. ¿Y el control? No sé dónde lo dejaste. Pues lo dejé donde lo dejé. Y ahí empieza entonces la pelea. ¿De qué sirve que compre una televisión de 1000 pulgadas y no hay control y empieza a hacer sus comentarios ahí y la esposa ya está aguantando? ¿Qué hace falta? Entendimiento. Si no hay control es de Dios. Me da mucha risa porque a veces camino ahí a la cuadra con mis hijas y encuentro en el basurero unas cajas que están más altas que esta pared. Dije, ¿poco hay tan grandes ya? Unas tremendas pantallotas que hace la gente ya. Y a veces por cosas sencillas así. Ahora si usted, mire, hay personas, no decir si hombre o mujer,
¿A quién le gusta más la tele, al hombre o a la mujer? Hay quienes esconden las cosas para hacer enojar a otro y se vuelve uno loco, pero las dejé aquí y no. Hace falta entendimiento. Ahora, todos los hombres aquí nos hemos enojado con nuestras esposas y viceversa, yo creo. Pero necesitamos entendimiento para, ¿sabes qué? ¿Vamos a echarle más agua o vamos a echar más combustible? ¿Vamos a apagar la situación? ¿Vamos a ser pacificadores, buscar la paz? ¿O vamos a despertar rencilla? Hace falta entendimiento. En Proverbios 17 y 18 vemos que el que tiene falta de entendimiento se endeuda. El hombre falto de entendimiento presta, aquí dice ahí, fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. O sea, se compromete por falta de entendimiento. Escuche, si no puede pagarlo, no lo agarre. Ahora, si usted lo necesita, cómprelo. Necesita, no sé, un mueble, un ropa, la necesita, pero nada más por, aquí me dieron esta tarjeta, voy a aprovechar. No, es que es cero interés por 6 meses. Esos 6 meses, mira, vienen rápido. Mire, si usted no tiene crédito, y trabajando yo en la institución de finanzas, yo sé que cuando uno empieza, jovencito empiezas, tienes que empezar de una forma u otra. Tu interés va a ser 19%, 30%. Y le digo a los muchachos, saca una tarjeta, compra gasolina y págala para que no te cobren intereses. Y así tu crédito va a crecer. Pero hace falta entendimiento. Que le ofrece una tarjeta de $600 de crédito y ahí va, voy a comprar un Xbox, voy a comprarme esto y aquello. Falta de entendimiento. Eso también ocurre para los adultos. Ya tengo una tarjeta de crédito acá, $2,000. Voy a ir a Macy's, voy a ir ¿a dónde? A Home Depot, los hombres, ya unas herramientas ahí que no ocupo. O sea, hace falta entendimiento. No se endeude, mi hermano. Hay deudas que debes deudar. Un auto es una deuda válida. Quizás una casa, cosas así. Son deudas que necesitamos. Porque obviamente, ¿cómo vamos a sacar $60,000 para comprar un auto? Algunos sí lo pueden hacer. Si sería sabio también si usted se ahorra el dinero, espérese 6 años ahorrando. Pero no nos hagamos, hermanos, ¿verdad? Yo sé con quién hablo. ¿Cómo somos la raza? Proverbios 24, ahí lo dejamos. Proverbios 24:30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. El que tiene falta de entendimiento es una persona. Es que es lo mismo, el que derrocha el dinero y el que es flojo no entiende el valor del dinero, entonces no es trabajador, porque quizás toda su vida todos se lo han dado. Es lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años. Le están dando tanto dinero y la gente entonces, pues yo no necesito trabajar. Falta de entendimiento. Falta de entendimiento en el hecho de que debo pagar mis facturas, debo yo sustentarme solo. ¿Sabía usted que el 70% de los habitantes de Estados Unidos, de los que trabajan, tienen menos de $1,000 en su cuenta de banco? Dígame, pastor, yo soy uno. Pero ¿sabe qué pasa entonces? Viene una necesidad grande y ahí, ¿qué pasa? Ahora mire, la solución es simplemente confiar en Dios, trabajar y ser una persona trabajadora. Y Dios bendice el duro trabajo. Dios va a proveerle. Les digo, por años yo he aprendido a depender de Dios para que Él me sustente, pero yo tengo que trabajar. Tengo que ser trabajador y Dios me bendice. Pero el perezoso tiene falta de entendimiento. Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Entonces, en ese contexto, aquí en ese pasaje está hablando que el hombre que no tiene entendimiento es una persona que divulga, menosprecia a su prójimo y habla mal de él, chismea, es un chismoso. Entonces tenemos que aprender a tener el entendimiento que cuando uno habla, ¿quién lo oye? Dios lo oye. Cuando María habló en contra de su hermano Moisés, dice la Biblia, y Jehová lo oyó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dios va a demandar cada palabra ociosa. Proverbios 6:32, el que no tiene entendimiento es impulsado por su lascivia. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Le hace falta el entendimiento de que Dios siempre juzga el adulterio. Este es un pecado muy horrible, pero es muy común y mucha gente se le da a la aventura. Acabo, no estoy haciendo nada. Yo tengo que tener entendimiento que ciertas relaciones, amistades, me van a llevar quizás
a cometer adulterio. Necesita entendimiento. Y es por eso yo, como hombre, he determinado a base de la Biblia, la experiencia y lo que yo soy, que yo no voy a tener una amistad que no sea, una amistad que sea mujer, que no sea mi esposa o mi mamá o mi hermana. Yo no puedo tener ese tipo de amistad, pero es una gran amiga. No puede funcionar. Satanás es muy sabio y muy sutil, él sabe cómo funcionan las cosas. Y le quiero decir esto con todo el amor de mi corazón. Si no lo entiende usted, le hace falta entendimiento para reconocer eso. Lo hemos visto muchas veces, muchísimas veces. Tengo pastoreando 5 años, asistente fui 12 años y no sabe cuánta destrucción trae esto a las vidas, pero es por falta de entendimiento, de no cuidarse, no tener temor de caer en pecado. Tenga entendimiento. La Biblia nos da entendimiento. 3 beneficios. Los que conocen la Biblia nos da sabiduría. En segundo lugar, nos da entendimiento. Y último, nos da dirección. Nos da dirección. Salmo 119, 101, la palabra de Dios dice así: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. En Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Note que aquí el Señor nos quiere guiar con su palabra, nos quiere dar la dirección correcta. Porque mire, cada quien tiene su propio mundo, como ya hemos dicho desde el principio, cada quien tiene sus propias luchas, sus propias decisiones que debe tomar. ¿Cómo yo voy a determinar la voluntad de Dios? Puede buscar el consejo en la multitud de consejeros. Hay seguridad. Pero mire Salmo 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La Biblia es el mejor consejero. Ahora, por ejemplo, si usted viene a pedirme a mi consejo, yo le voy a dar consejo bíblico, de lo que dice la Biblia. No le voy a dar mi parecer. Ahora, quizás habrá algunas situaciones donde la Biblia no dice, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién me voy a casar, por ejemplo? ¿Sabe cómo yo me casé? Volteé la Biblia así, llegué en Esther. Voy a casar con Esther. ¿Qué? Hermana Esther, ¿te acuerdas? ¿Pero cuál Biblia usaste tú? ¿Qué? Muchos quieren saber cómo hacer la voluntad de Dios y la debemos comprobar. ¿Cómo tomar decisiones en la vida? ¿Cómo podemos determinarla? ¿Qué debo hacer con mi vida? Muchachos dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Debo dedicarme a una carrera? ¿Debo dedicarme a trabajar? ¿Qué hago con mi vida? ¿A qué iglesia debo asistir? Cosas así que uno debe determinar por las Escrituras. Hay una gran cantidad de personas que dicen así: yo oré y Dios me dio paz. Cuando un cristiano le dice así a un pastor, esa frase no significa nada. Porque lo que está diciendo en verdad es decir, yo ya consideré la Biblia, consideré lo que usted dijo, pero yo oré y ya tengo paz. El hecho de que usted tenga una paz fabricada, que usted mismo se cauterizó su conciencia, no significa que está tomando una decisión correcta. Sus decisiones deben ser basadas en lo que dice la Biblia. Yo sé que estoy tomando la decisión correcta, mira, porque todo me está saliendo bien. Si no fuera de Dios, no tendría esta oportunidad. Satanás también prospera. Ahí vemos a un hombre llamado Lot. Él fue guiado por la prosperidad. Él no tenía la intención de caer en Sodoma y Gomorra. Él no tenía la intención de cometer un pecado grave de incesto. Él no tenía la intención de perder a su esposa. No fue su intención. Pero él no fue guiado por fe. Él fue guiado por vista. Él fue guiado por lo que parecía bien. Vean en la Biblia muchos ejemplos de personas que toman decisiones a base de su beneficio económico, su beneficio de comodidad. Por ejemplo, también Elimelech con su esposa Noemí dijeron, vamos a dejar la casa de pan para ir a Moab. Y ahí murió. Las decisiones que se toman deben ser basadas con lo que dice las Escrituras. Ahora mire, vemos entonces ahí, la Biblia nos da dirección para evitar el mal camino. Para evitar el mal camino. O sea que existe un mal camino, el camino de los malos. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿De quién dice ahí? Del bien y el mal. O sea que evitar el mal camino de pecado para determinar qué es lo bueno, qué es lo malo. Y Dios nos da dirección también, escribe ahí, para andar en el camino de justicia. Para tomar decisiones correctas, para saber lo que es correcto. Dice Salmo 119, 102, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Es el camino de justicia. Y por último, para no desviarnos por el camino de mentira. Para no desviarnos por el camino de mentira. Y esta ya puede ser la falsa doctrina, la falsa enseñanza, todo lo que es contrario a la verdad.
Salmo 119, 104 dice así de esta manera: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, note esta frase: he aborrecido todo camino de mentira. Ahora, ¿qué es ese camino de mentira? Para el énfasis que les quiero dar aquí es de la doctrina que no se conforma a las palabras de Cristo. 1 Timoteo 1:3 dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué dice ahí? Diferente doctrina. Usted debe reconocer que una iglesia bíblica tiene que tener celo por la sana doctrina. No podemos simplemente decir, dame la mano y mi hermano serás. Ahora, hay mucha gente que quizás sí tiene la fe correcta en cuanto a la salvación, y sin duda entonces mucha de su doctrina está correcta. Pero también existe la práctica en la iglesia, la estructura de una iglesia, el propósito, la misión de una iglesia, lo que una iglesia debe ser, cómo Dios identifica a una iglesia. Y una de las cosas principales, pilares de la iglesia, es que se conforme a las Escrituras, que la Biblia sea la autoridad, la única autoridad para su fe y práctica. Mira, Timoteo 6:3 dice así: si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No se sorprenda entonces que hay gente que tiene una agenda cuando se presentan delante de usted. Eso puede ser en forma de tocar su puerta, puede ser en forma de los medios o puede ser en forma de libros. Ahora, yo le quiero animar a usted que haga siempre la prioridad la Biblia en su Biblia, que la Biblia le guíe a usted y usted pueda conocer la verdad, para que cuando venga lo falso, usted pueda fácilmente discernir. La Biblia es la verdad. Y si alguien viene y le dice, ¿a poco tú crees que Jesús es Dios? ¿Que no sabes que Él es el Hijo de Dios? ¿Con quién estaba orando entonces? ¿A quién oraba? ¿A quién le pedía cuando estaba en la cruz? Él no es Dios, Él es el Hijo de Dios. Es más, Él es el Arcángel Miguel. ¿Qué le va a decir usted? Wow, me está sacudiendo mi pequeña fe. Porque yo siempre creía. Va a decir, ¿a poco tú crees en el Espíritu Santo y Dios? Eres un trinitario. Ay, me dijo un nombre, me está ofendiendo. Y si van a usar nombres para ofenderle, van a decir cosas para tratar de sacudir su fe. Le van a decir arminiano, le van a decir calvinista, le van a decir que tú eres sinergista. O sea, hay muchos nombres y apodos que la gente le va a querer dar. Pero usted simplemente debe recaer, decir, yo soy biblicista. Yo creo en lo que dice la Biblia. ¿Eres dispensacionalista o eres de los pactos? Ni uno ni el otro. Yo soy biblicista. Hay que no tratar de encajarnos en un sistema teológico creado por los hombres. Ahora, tiene su lado positivo, pero la parte negativa es que muchos entonces han aprendido este sistema teológico y tienen que entonces tomar la Biblia y acomodarla a este sistema. Y eso es lo que nunca debemos hacer. Debemos ser fiel y leal a lo que dice las Escrituras. Entonces hay cosas que no vamos a estar de acuerdo y está bien, pero que estemos de acuerdo en las cosas esenciales. ¿Cuál es la esencial? Es que Dios es uno y se ha manifestado en tres personas distintas. Jesucristo es el único medio de salvación. La Biblia es la única autoridad de fe y práctica. Dios nos dio la iglesia local y debemos congregarnos para estimularnos los unos al amor. Y estableció pastores para guiar la iglesia, el cual es el mismo anciano, el mismo obispo, la misma persona, la misma función. La misión de la iglesia es la gran comisión. Es ir, llevar el evangelio a los perdidos, es traerlos a la iglesia para que se bauticen, aquí está nuestro bautisterio, y es para discipularles y ellos se conozcan y sean enseñados en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para repetir lo mismo. De eso se trata la iglesia. Ahora, todo lo demás podría ser secundario. ¿Cómo qué? Bueno, si tenemos una actividad, tenemos eventos, todo eso va con el aspecto de compañerismo de la iglesia. Pero si nosotros damos más énfasis a otra cosa que a la misión principal, entonces estamos fallando como iglesia. Así que la Biblia nos enseña cómo mantenernos en la verdad. 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que vimos hoy 3 beneficios de conocer la Biblia. El primer beneficio es la Biblia nos da sabiduría. El segundo beneficio es que la Biblia nos da entendimiento. Y por último, la Biblia nos da dirección. 3 beneficios. ¿Lee usted la Biblia? ¿Quiere usted estos beneficios en su vida? Necesita sabiduría, necesita entendimiento y anhela dirección. Entonces simplemente usted debe apreciarla, valorarla, leerla, meditar en ella, memorizarla y ponerla en obra. Y todas las cosas, según la Biblia, todo te saldrá bien.
¿Y todo significa? ¿Qué excluye todo? Nada. Todo. Tu familia, tu trabajo, tus negocios, todas las decisiones que usted tome, todo le saldrá bien. Tendrá el toque del Midas, dicen toque Midas. Todo se convierte en oro. Pero si usted, solamente si usted pone en obra lo que hoy aprendió. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos reunidos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento y danos dirección. ¿Cuánto necesitamos, Señor, estas tres cosas de nuestras vidas? Rogamos, Padre, que nos ayudes a pegarnos y a mantenernos siempre en tu palabra. Y, Señor, que seamos nosotros fieles a ti, a tu palabra. Y, Señor, tú nos das estos grandes beneficios. Doy gracias por mis hermanos, Señor, los que están escuchando. Obra sus corazones, Señor. Dales paz, dales gozo y alegría, que solamente viene por tu palabra. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.